Hablamos hace 8 días, el tema era el versículo, como decía anterior, que era la vida cristiana es esencialmente una vida gozosa, ¿cierto? Amén. ¿Por qué es gozosa? ¿Porque tenemos circunstancias diferentes a las personas? ¿Cierto que no? Fuimos de las mismas cosas que todo el mundo padece, que sufre, pero la diferencia es que cuando uno tiene su confianza puesta en Cristo, o tiene una relación con Cristo, ahí es donde está el gozo, ¿cierto? Estar en la presencia de Cristo, su voluntad, en medio de las circunstancias que nos tocan asumir y que lo permite también, ¿cierto? ¿Qué nos debemos sentir gozosos? Cuando recordamos que era lo que éramos antes. ¿Ustedes han puesto a pensar eso? Lo que ustedes eran antes de empezar a conocer al Señor, ya eso debe ser motivo de gozo. Lo que era usted antes de conocer el Evangelio era seguramente muy diferente a lo que Dios ha hecho a través de estos años de conocerlo. Todos tiene que ser así, si no, no lo ha conocido, como hemos dicho. Siempre hay un antes, un día que le dice un antes de y un día después de. Así como el mundo cambió cuando vino Jesucristo a la tierra, fue un antes y un después de Cristo, ¿no es cierto? Y así pasa en la vida de las personas. El día el que lo empieza a conocer, las cosas cambian. Y cuando uno recuerda eso, debe ser motivo de gozo. ¿Qué otra cosa deberíamos gozarnos? Lo que seríamos. ¿Se han puesto a pensar lo que seríamos si no fuéramos por el Señor? ¿Ah? Seguramente no sabemos a dónde hubiéramos llegado a caer, seguramente a qué profundidades hubiéramos llegado si no fuera por el Señor. Tenemos un potencial enorme de hacer cosas malas, ¿cierto? Y desagradar al Señor, pero si no fuera por Él, ¿qué hemos llegado a hacer? ¿O cómo hemos llegado a ser lo que somos hoy? ¿Se han puesto a pensar si no fuera por qué? Por su gracia. ¿Qué es la gracia? Es el regalo de Dios. Inmerecidamente nos lo ha dado y nos ha llevado a lo que somos hoy. Hasta ahí ya deberíamos hacer, ¿qué? Tremendamente gozosos. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Agradecidos deberíamos ser. Y eso es lo que el Señor, y por eso dice la voluntad de Dios, que seamos gozosos, que estemos orando y que estemos dándole gracias. Entonces, lo que esperamos a llegar a ser en aquel día, ¿cuándo? Recuerde que esto es un proceso. El proceso no ha acabado. ¿Cuándo va a ser ese día? El día en que el Señor, por su poder transformador, nos lleve a presentarnos ante su presencia. Esa es la meta. Lo que tenemos que tener la expectativa siempre de lo que el Señor nos va transformando cada día. Decíamos que el gozo es ¿qué? Un fruto. ¿Sí? Es parte del fruto. ¿Estamos de acuerdo o no? Amén. Por más que querramos ser felices, por nuestro medio no lo podemos hacer. ¿Es fruto de la qué? ¿De la fe? No podemos tener el Espíritu Santo si no tenemos fe. Y el gozo es un fruto, es parte del fruto del Espíritu Santo. Entonces, sin fe no podemos tener gozo. Y la fe, la fe ¿es qué? Es que dependemos de Dios, sencillamente. Hemos hablado muchas veces. Todo absolutamente se mueve es porque Dios lo quiere. Y eso es lo que tenemos que creer. Si no es así, pues seguimos luchando en nuestras propias fuerzas, haciendo las cosas a nuestra manera. Y ahí es donde nos amargamos el rato, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es la fe? Es una actitud que todos dependemos de Dios. Que Dios tiene el control de las cosas, que Dios nos hizo con un propósito y que estamos viviendo para Él y por Él. Amén. Eso es la fe. La dependencia de Dios, eso es clave. ¿Cómo sabemos que dependemos de Dios? Cuando usted se lo expresa a todo momento en oración. Y ahí es donde estamos cruzando el tema de la vez pasada con el que nos toca hoy. Porque nos dice, orad sin cesar. Ahorita vamos a ver. ¿Por qué debemos orar sin cesar? No sin cesar, acuérdense, acabo la aclaración, sin cesar. Porque dependemos de Dios. Cuando usted entiende que depende de todas las cosas de Dios,
es usted está orando. ¿Hasta ahí queda claro? ¿Sí? Ahora te respiren profundamente. ¿Estaban respirando antes de respirar profundamente? ¿Cierto? Ustedes hicieron un ejercicio consciente de respirar. ¿Sí o no? Y se meten una bocanada de aire y respiran, pero ustedes ya estaban respirando. Y así es la oración y es lo que vamos a entrar a estudiar hoy. La oración debe ser algo constante. ¿Me explico? Pero hay ratos que uno se siente conscientemente a orar. Puede ser en la mañana, mediodía, cuando está comiendo. A veces uno dice voy a comer y entonces oro. ¿No es cierto? Pero la oración debe ser permanentemente, constantemente, como dice la palabra. Es todo el día. Si uno no ora, si uno no depende de Dios, no puede vivir. Y es algo que a veces nos cuesta entender. Pero si usted no ora es como si no respirara. ¿Me explico? Usted tiene que respirar todo el día. Pero hay ratos que uno como que toma un aire, ¿no es cierto? Agarra fuerza y para eso debe ser la oración a ciertas horas. Todas las religiones del mundo tienen un tipo de oración. De unos lo hacen de una manera, otros. Hay unos que tienen horario. Ustedes ven a los musulmanes a determinadas horas del día, todos se postran al suelo. Pero lo que el Señor nos dice es que debemos orar sin cesar. Y ahorita vamos a mirar qué es lo que tiene el Señor que enseñarnos el día de hoy en ese tema. ¿Listo? Vamos a la parte etimológica de qué es lo que quiere decir estas tres palabras. Como digo, el versículo de hoy que estamos estudiando es orar sin cesar. Estamos hablando del Nuevo Testamento, estamos hablando de una traducción del griego. La palabra original viene de esta palabra proseuomai, es la palabra 4336 y viene de estas dos palabras. Básicamente lo que dice es orar a Dios, suplicar, adorar, hacer oración, orar y pedir. Es lo que más o menos traduce esta palabra, pero esta palabra es compuesta, como ustedes ven aquí. Esto es una palabra y aquí es otra. Pro viene, por eso habla de dos palabras. Forma fortificada quiere decir, es una preposición dirección hacia. Es una preposición. En composición denota esencialmente las mismas aplicaciones, es decir, movimiento hacia, acceso o cercanía. Entonces aquí dice, mire lo curioso aquí. Nos está hablando de que nos acerca a algo. Cuando habla de pro, nos está acercando a algo. En este caso que estamos hablando de oración, ¿a qué se refiere? Nos estamos acercando a Dios. Es una cercanía a Dios. Es la forma de llegar a Dios. ¿Me explico? Y la otra palabra es afín, incierta, conjunción, preposición, adverbio de continuación. Mire, habla de continuación o hasta, de tiempo y lugar, mientras, entre tanto, hacia, hasta. Pues quiere decir que es una cosa que está permanentemente en movimiento. ¿Me explico? Para acercarnos a algo. De ahí viene la palabra original. ¿Sí queda claro? En composición denota esencialmente las mismas aplicaciones de decir cercanía o en tanto o hacia hasta. Y la otra parte es sin cesar, que quiere decir, aquí les pongo la palabrita, perdón, a dialectos, que quiere decir ininterrumpidamente, sin omisión o ocasión apropiada. Eso quiere decir sin cesar. ¿Qué quiere decir? Que no pueden haber interrupciones. Es lo que habla de eso. Es algo continuo, lo que nos está diciendo el Señor. La oración debe ser continuamente. Y eso nos implica ciertas cosas. Porque dice, entonces, ¿cómo hago? Si tengo que estar orando, ¿cómo trabajo? Si tengo que estar orándole a Dios, ¿cómo le hablo a las personas? ¿Me explico? Y es lo que vamos a entrar en detalle hoy. Hay algo interesante en la oración. Y nos vamos ya al hebreo. ¿Cómo es la oración para los hebreos? Recuerden que el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, estaba escrito en hebreo. Y tiene implicaciones todavía más profundas en el Antiguo Testamento. Y veremos cómo se escribe en el Antiguo Testamento oración. Esto está hoy molestando.
Viene la palabra tefilá, es la 8605, y tiene que ver con intercesión, súplica, uno lo manejan como himnos, hay oraciones que son cantadas, oración, ruego o súplica. Pero esa viene de la palabra 6419, en el hebreo, que es la raíz. Y implica otras cosas adicionales, que es juzgar, oficial o mentalmente, interceder, orar, juez, juicio, juzgar, hacer oración, orar, pedir, pensar, rogar, suplicar y valor. Fíjense que nos incluye otra cantidad de aspectos que uno dice, pero ¿cómo así que juzgar? ¿Me explico? Y vamos a ver que en la oración tiene que haber una parte de juicio. ¿Juicio de qué? Hacia uno mismo. ¿Sí? Entonces fíjense que nos lleva a una profundidad mayor el tema de oración. No solamente es acercarse a Dios, sino que también hay un proceso y una forma de hacerlo, que es donde a veces, a ver que hay algo más profundo en lo que el Señor quiere hablarnos el día de hoy. Hay curiosidades en la oración que quiero compartirles hoy, cosas que sabemos que no es por casualidad que Dios las pone en la palabra, en su palabra. En el Antiguo Testamento orar se menciona 245 veces. La palabra oración, 83 veces. Oró, el verbo ya conjugado, 31 veces. Y orando, 6 veces. ¿Por qué hacen estas cuentas? Estamos hablando del Antiguo Testamento. ¿Cuánto suma la palabra oración o la conjugación o la acción de orar en el Antiguo Testamento? 365 veces. ¿Ah? Son cosas curiosas que el Señor hace. Siempre hemos dicho, mire, la palabra del Señor tiene una razón de ser y un propósito en cada cosa que hace, no es por casualidad. ¿Sí? Hay unas normas matemáticas dentro de la Biblia y los hebreos lo conocen perfectamente. No es casualidad que se mencione 365 veces y que coincida con los días del año. Son números que el Señor maneja en su palabra, que son reales. Y es una recordación de que todos los días del Señor tiene que estar uno hablando con Él. ¿Me explico? Hay cosas en los hebreos muy curiosas, pero ellos lo tienen mucho más profundo de conocimiento que nosotros. La oración es algo muy especial para ellos. Esta mañana estábamos hablando ahí por curiosidad de ciertas partes donde se usa manto para orar, ¿sí? Yo les quería mostrar esto. Esto es un manto que utilizan los judíos, un manto de oración. ¿Me explico? Y la gente cada vez que va a orar, en los sitios de reunión, ellos se colocan este manto así para orar. ¿Sí? ¿Qué traduce esto? ¿Por qué lo hacían esto? Esto ejemplificaba el tabernáculo del Señor donde la gente iba a orar. ¿Sí? Después de que apareció el tabernáculo y el templo, la gente siguió guardando esto y este es mi tabernáculo. Y este es el sitio donde yo me encierro a orar en forma privada con Dios. Entonces, para algunos el tabernáculo es el baño de la casa, donde pueden entrar a orar. ¿Me explico? Pero entonces es un sitio privado y ahorita vamos a ver eso, donde el Señor dice, ustedes váyanse a su aposento y oren, donde no los escuchen, y ahorita vamos a mirar un poco de eso. Entonces, para ustedes ven los judíos a veces que se ponen este manto, que tiene un color especial, que es el azul, que era lo más fino que había, ¿sí? El color más especial. ¿Pero ven algo especial en esto, algo adicional del manto? Las 4 cositas. 4 cositas que se llaman tzitzit. Tzitzit. Y lo importante del manto es que sostiene estas 4 cositas, como decía, los 4 tzitzit. Que aquí, la forma en que los judíos hacen todas estas trenzas, estas cosas, recuerda la cantidad de mandamientos que están en la Torá. Entonces lo importante era llevar presente todo el tiempo estos mandamientos del Señor. Entonces ellos normalmente en sus vestidos y todo ponen esto. Ahora es muy difícil de pronto andar con estos mantos por la calle. ¿Me explico?
Entonces ahora hacen unas franelas por dentro, unas franelas como la que yo llevo aquí abajo, ¿sí? Y eso llevan pegados sus tzitzit. Desafortunadamente hoy se desapareció la que yo tenía en la casa, no me la pude traer, pero ellos en su vida diaria están llevando esto colgado de sus franelas internas. ¿Me explico? No es que las utilicen para esconderlas y que no se den cuenta, al contrario, siempre sobresalen de su camisa para que ellos se recuerden que ellos dependen de la ley de Dios, de obedecer a Dios. Disculpe, una pregunta. Cuénteme. La vestimenta que usted nos está mostrando en el inglés, Our Father, es el comienzo del Padre Nuestro. ¿Lo de otra manera? No es la misma oración como tal, esto es un manto hecho en Estados Unidos y por eso ponen el Padre Nuestro como un modelo de oración. No, pero ahorita vamos a entrar en detalle de mirar qué es el Padre Nuestro como tal, porque no es una oración que nos pida que la recemos y que la repitamos, sino que es un modelo de oración. ¿Me explico? Eso es lo importante, que sea un modelo de oración y es lo que siempre añora es que uno hable lo que tenga en su corazón, pero hay unas ciertas cosas que uno debe conocer dentro del Padre Nuestro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el judío lo tiene claro, el hebreo lo tiene claro, ellos todos los días están hablando con el Señor y están agarrando las tiritas. ¿Me explico? Eso los lleva en un contacto permanente con Dios, de saber, está recordando lo que Dios mandó que hiciera, pero le está consultando todo el tiempo. Eso es lo importante de esos tzitzit que utilizan, y es una comunión con el Padre, estar todo el día recordando lo que Él dijo, porque la oración ¿dónde empieza? Cuando Él nos habla a nosotros. La oración no empieza cuando usted empieza a hablarle al Padre, es que ya Él le habló a usted primero. ¿Me explico? La oración es una comunicación. Él nos habla primero, nosotros lo oímos, después le hacemos nuestras necesidades, nuestras peticiones, ¿no es cierto? ¿Antes de qué? De juzgarnos a nosotros mismos, porque ante Él hay un protocolo cómo presentarse ante Él. ¿Sí? Con Él no se puede decir, oye, Chucho, tal, venga que estoy. No, o sea, Dios es nuestro Padre, pero también exige un respeto y unas cosas que Él mismo ha establecido. ¿Me explico? Entonces ahorita vamos a entrar en referencia, pero ¿por qué traía esta colación? Porque es algo que ellos llevan en su vestir diario. Ese es un manto de oración y están permanentemente en contacto con el Padre, que es como el Padre enseñó. No es una cosa para un rato, para un día a la semana, es algo constante, es una comunión permanente con el Padre, de estar recordando lo que Él nos dijo y estar hablando con Él todo el tiempo, sin cesar. ¿Lo explico? Debe ser un hábito. Curiosamente, el mundo tiene días para todo, de celebración, de recordación. Esta semana empezamos con el Día del Árbol, ¿se acuerdan? El Día del Niño, esta semana, ¿cierto? ¿Fue el Día del Idioma también esta semana? No, eso fue la semana pasada. Esta semana pasada celebraron el Día de Secretaria, si no estoy mal, el Día del Árbol, el Día del Niño, el Día del Trabajo, del miércoles, y el jueves, ¿qué fue? El Día de la Oración. Ay, sí. Ya ni sabemos que, o sea, pero... ¿Ah? Resulta que el jueves era el Día de la Oración en Estados Unidos, en algunos países, aquí no. El Día de la Oración es un día anual de observancia celebrado el primer jueves de mayo, designado por el Congreso de los Estados Unidos, cuando se pide a la gente que se convierta a Dios en oración y meditación. El presidente está obligado por ley a firmar una proclamación cada año alentando a todos los estadounidenses a orar en este día. Y yo decía, oiga, yo vi la noticia del presidente orando, la gente... Yo decía, qué curioso que haya un día que por ley la gente le digan, acuérdese de orar. ¿A dónde hemos llegado? ¿Sí? Esto hace varios años, pero hay un día de la oración. Y digo, bueno, pero si, ¿cómo así que hay un día de oración? Si todos los días estoy estudiando y estamos hablando de que uno debe orar todos los días. Pero hemos llegado al colmo de que toca por ley hacer que la gente ore, o promulgar para que la gente ore. Y eso fue lo que pasó estos días en Estados Unidos. Hoy, ¿qué se celebra? La batalla de Puebla. ¿Qué fue la batalla de Puebla? Es en México,
La batalla de Puebla, hoy estamos celebrando eso, donde México se enfrentó a los franceses, y la gente necesita un día para recordar algo. ¿Me explico? Y la gente uno recuerda esos días de celebración de la historia. Entonces la gente dice, ay, sí, como que la gente oraba antes. Entonces celebremos un día para la oración para que la gente vuelva a recordar que hay que orar. Entonces uno dice, ¿por qué la gente no recibe bendiciones? Porque no las pide. O sea, se espera un año solamente para pedirlas. ¿Me explico? A eso hemos llegado. Entonces la gente está como está, y el mundo está como está. ¿Por qué? Porque no hay la gente no para un momento a decir qué es lo que el Padre quiere que yo haga, ¿sí? Y qué es lo que yo tengo que hacer para también obtener lo que yo quiero. ¿Me explico? Porque esto es así, Dios nos pide unas cosas que hagamos, ¿para qué? Para bendecirnos también, dándonos lo que nosotros deseamos. Pero no sacamos tiempo tampoco ni siquiera para eso. Y esto es muy parecido, como digo, a un viaje. Y este estar en presencia todo el tiempo, lo que el Señor nos dice, interrumpidamente, es conscientemente de que necesitamos depender de Dios en este viaje por la vida. Necesitamos saber qué es lo que Él quiere y debemos ser conscientes que dependemos de Él. Y eso lo pongo, como decía, como un viaje, como uno arrancar el día con un compañero en un recorrido. Uno empieza, la mañana lo saluda, o pasa con la esposa, uno lo saluda, y si trabajamos juntos y estamos todo el tiempo juntos, pues sabemos que está ahí y estamos conversando las situaciones que nos pasan en el trayecto. Nosotros tenemos una rutina con mi esposa, hablamos temprano en la mañana, saludamos, bendecimos, oramos un rato, nos montamos en el carro y empezamos, que de acuerdo a las circunstancias uno empieza a hablar porque sabe que está ahí, ¿no es cierto? Para eso es. Yo no entiendo las personas que se montan en un carro y pueden durar todo el camino sin hablar, ni comentarse nada, ¿no es cierto? Y con Dios es la misma cosa, uno arranca el día y tiene que empezar a hablar con Él, conscientemente sabiendo que está su presencia al lado. Si uno no está consciente de que Él está ahí, pues entonces siga la vida solo y piense, ¿no? Pero cuando uno sabe que está ahí, pues empieza a comentarle. No quiere decir necesariamente que tenemos que hacerlo en voz alta. ¿Por qué? Porque ese oidor sí sabe lo que hay en nuestra mente y nuestro corazón. ¿Me explico? Uno dice, la oración debería ser audible. Con Dios tenemos la ventaja de que Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Y los deseos de nuestro corazón y nuestras necesidades, y uno puede no necesariamente hablar en voz alta. ¿Me explico? Hay gente que dice que no estoy de acuerdo porque mucha gente dice la oración tiene que ser audible, hablarse. Sí, pero es que la oración tiene diferentes propósitos. Cuando yo estoy hablando con mi padre, puedo hacerlo mentalmente. Cuando yo quiero hacer una oración para atacar al enemigo, para alejarlo, ahí sí tengo que hacerlo en voz alta, porque él no tiene la facultad de escuchar ni entrar a mi mente. Entonces, si yo utilizo la oración para reprender al enemigo, ahí sí tengo que hablarlo en voz alta. ¿Me explico? Entonces, con Dios uno puede hacer otras actividades, yo puedo estar trabajando, yo puedo estar manejando, y no necesariamente, ni tengo que cerrar los ojos, ¿sí? Ni tengo que hablar en voz alta. Me pasó una anécdota con mi hijo, en una autopista en Miami, siempre tenemos la costumbre también de orar, y es lo que el Señor dice, oren por todo, ¿no es cierto? Entonces él me lleva al aeropuerto y yo antes en el camino empiezo a orar por él, para que Dios lo guarde de donde queda, que tome control sobre el viaje, que tome control sobre el carro, que tome control sobre todas las cosas, y empecé a orar. Y cuando estaba terminando de orar, siento que se ríe él, y le digo, oye, ¿qué te estás riendo? O sea, yo sentí como una falta de respeto en ese momento. Le dije, papá, no sabes lo que acaba de pasar. Le digo, ¿qué pasó? Pues si tú empezaste a orar y yo cerré los ojos. Pero el problema era que él iba manejando. Y gracias a Dios no pasó nada y no le chocó a nadie, pero es el hábito de que uno dice, oro y tengo que estar con los ojos cerrados. ¿Me explico? Y no hay que cerrar los ojos, uno cierra los ojos para concentrarse y ponerse en sintonía con él, pero para no distraerse. Pero si uno está manejando, uno puede orar sin cerrar los ojos. ¿Me explico? Entonces uno no hay necesidad ni que orar, ni cerrar los ojos, ni hablar en voz alta, ni nada, pero son costumbres que a veces se toman. No hay posición ni forma, pues. No hay posición ni forma. No, para orar permanentemente no. Mira, tú puedes orar sin necesidad de arrodillarte. Sin embargo, el Señor le ha enseñado a la gente que uno tiene que tener una actitud
congruente con lo que uno ora, con lo que uno hace. De nada sirve arrodillarme si yo no estoy humillado ante Él conscientemente dentro de mi ser. O sea, de nada sirve yo arrodillarme, porque el arrodillarse o postrarse ante alguien es una actitud de mostrar que estoy humillado ante la persona. Pero si yo por dentro estoy lleno de soberbia y de orgullo, de nada me sirve orillarme. Y él lo tenemos claro en todos sus conceptos de que es mejor lo que uno está por dentro que lo que muestra hacia afuera. Él mira hacia el corazón de lo que hay en las personas. Entonces uno ante él es reconocerle que él está muy por encima de nosotros, que nosotros simplemente somos unas criaturas ínfimas en este universo, ¿no es cierto? Y de nada sirve, como digo, estar arrodillado o postrado, porque en otras partes la gente se postra boca abajo como son incapaces de levantar la cabeza. Y eso son cosas que tenemos que tener clara. De nada sirve las tradiciones, las cosas, si no se entiende para qué son y por qué son. Si Dios le hace sentir que es bueno arrodillarse todos los días y que tiene mejor comunión con Él, hágalo. Si quiere ponerse manto sobre la cabeza para que nadie lo interrumpa y no distraerse, póngaselo. ¿Me explico? Pero la oración efectiva no es porque tengan un manto en la cabeza, o porque esté arrodillado, o porque esté acostado, porque siempre hemos visto el modelo de Dios, que Él mira lo que hay en el corazón del hombre. ¿Me explico? Si eso concuerda con lo que usted siente y siente arrodillarse, hágalo, está bien, ¿cierto? Si quiere ponerse el manto, póngaselo. Pero lo importante es lo que usted siente adentro, y es lo que... Yo siempre le he dicho, y lo discuto a veces con gente de raíces hebreas. Ellos todavía, yo les decía, sienten como que Dios está allá, y es el Rey soberano y el eterno, pero esa relación de padre que Él nos ha llamado a hacer cuando somos sus hijos, que es lo que podemos estar en la gracia, de tener una relación ya no ni siquiera de amigos ni de siervos, sino de hijos. Es diferente. Yo le digo, los hijos, uno tiene la posibilidad de hablar con el papá cuando quieran y como quieran, en cierta manera. Lógicamente hay cosas de respeto, como les decía, que uno no puede pasar. Pero mis hijos, como digo, no hacen un protocolo para entrar a mi oficina. Ellos van entrando, si acaso tocan la puerta y siguen a lo mucho. Pero tienen la libertad de hacerlo. Y yo no voy a mí no importa cómo lleguen, lo importante es que lleguen a hablar conmigo. O sea, a mí no me molesta que un hijo no toque la puerta, no me molesta que entre corriendo o que se me tire encima, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es mi hijo. Si es un desconocido, venga, espera un momentico. Pero nosotros como hijos también tenemos unos derechos adquiridos cuando somos hijos de Él. ¿Me explico? Entonces, es importante que tengamos eso claro, que Dios no nos pide para nosotros tanto el protocolo como de pronto lo ha hecho con otra parte de su pueblo. Entonces, ya tenemos la confianza, esta tranquilidad de poder hablar con Él a la hora que sea, en cierta manera, sin términos especiales, ni simplemente podemos hablar como hablamos con todo, como nuestro Padre terrenal, podemos hablarlo de la misma manera. Y eso es importante, lo tengamos claro. Él no quiere, yo no quiero, o sea, que un hijo llegue y se postre ante mí, padre, necesito que me des para la quincena o para esta semana. O sea, ¿sí? Simplemente quiero que me diga, papá, necesito tal vaina. A veces le aguanto el cucho, ¿cierto? Que me diga, cucho, necesito hacer cosas, bueno, hasta ahí se lo aguanto, pero ya más de ahí, ya de pronto no se lo paso, ¿me explico? Pero con respeto. ¿Sí? Hay cosas cariñosas que pueden decir, pero con respeto. Y eso también es importante que lo tengamos claro. Hay tres partes que incluyen la oración, y quiero que repasemos un poco esto, porque a veces, ¿por qué decimos nuestro Padre no me escucha? No sé si a ustedes les pasa. Yo creo que todos en algún momento decimos, yo oro y algo pasa porque el Señor no me responde. ¿Sí? Y muchas veces porque desconocemos las partes que debe llevar la oración. Y cómo debe hacerse. Entonces hay tres partes fundamentales de la oración que comprenden una confesión, una adoración y después, sí, por último, una petición. Y vamos ahorita a mirar en base al Padre Nuestro cómo está esto. Mateo 6, 5, 8, vamos a la palabra directamente. Saquen sus Biblias, miren, ahora sí vamos a la palabra.
Jesucristo mismo, y fue una pregunta que los discípulos decían, ¿cómo debo orar? Yo digo, los discípulos andaban con Jesús, lo veían todo el tiempo orando, y decían, oiga, ¿cómo hay que orar? Yo creo que una de las preguntas que todo el mundo en algún momento de su vida se hace, para que el Padre me escuche, y a veces queremos simplemente que haga lo que nosotros queremos que se haga. Y queremos la fórmula secreta, y ahorita vamos a mirar esa fórmula secreta que pasa por generaciones. El Señor Jesucristo mismo nos dice cómo hay que orar, y nos dice muy claro, dice, cuando oren, dice, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta hablar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Entonces, primera cosa que nos empieza a decir, esto no es algo público, no es por llamar la atención. Lo único que le interesa a usted llamar la atención es de Dios. Y la cosa es usted con Él. Eso no es para la gente. Esas oraciones congregacionales y que la gente, los oradores especiales se levantan a sacar palabras bonitas, eso no le agrada a Dios. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa, o sea, que no aspiren a nada más. Pero tú, cuando te pongas a orar, le dice, entra en tu cuarto, cierra la puerta, ora a tu Padre, que está en lo secreto, y así tu Padre que lo ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Pero ahí uno dice, pero entonces, ¿cómo hago eso para hacerlo todo el tiempo? O sea, por eso les decía, hay unas oraciones que es como tomar el suspiro, ¿cierto? Tomar que en el ámbito físico es muy recomendable que usted respire profundo apenas se levante, dicen los estudiosos, ¿no es cierto? Porque eso oxigena todo su cuerpo y empieza a tener energía. Entonces hay gente que se levanta a respirar profundo, y así es la oración. Uno lo primero que debe hacer es levantarse y hacer una inspiración espiritual profunda, y es orar en él. ¿Me explico? Le dice, así que tu Padre dice, y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles. O sea, no es hablar por hablar, no es hacer una cosa rutinaria simplemente porque me toca hacerlo, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Eso es otra cosa. La oración no es una cosa de prolongarse uno a hablar para ver si lo convence. La gente tiene el concepto de que entre más largo sea la oración, más beneficios tiene. Y el Señor nos dice, no es aquí hablar muchas palabras, es hablar lo que usted verdaderamente siente decirle. Es simplemente lo que Dios le ponga en su corazón, y usted, más vale una oración cortica, bien sincera, que una oración bien larga sin fundamento o sin una razón de ser. Entonces es importante que tengamos eso claro. No es hablar por hablar, es simplemente lo que verdaderamente sentimos. Dice, no sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesiten antes de que ustedes se lo pidan. Y ahí empieza a cambiar las cosas a uno, porque uno dice, a veces yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me ha pasado. Uno, Padre, ¿cómo estás? Yo sé que estás bien, pero yo estoy mal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me hace falta esto, y empieza uno a hacerle la lista de pedidos. Y Él nos dice, yo ya sé lo que necesitas. Entonces, sí, entonces ¿para qué pierdo el tiempo? O sea, ¿y por qué no me lo has dado? O sea, si ya sabes, ¿por qué tanta demora para dármelo? Y uno gasta tiempo y gasta energías y gasta recursos haciéndole ver al Señor algo que Él ya sabe. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que necesito decirle? O sea, ¿es la lista de pedidos? ¿O más bien abrirme el corazón a que Él me muestre por qué no me ha dado lo que yo necesito? ¿O cómo debo hacer para obtener, a través de sus fuerzas, de su palabra, lo que tengo que hacer para obtener lo que necesito? Porque todos tenemos necesidades de algo. Ayer hablábamos y orábamos como grupo, como congregación, por la salud de la nuera de Jaime y de Viviana. Apareció un problema inesperado, una infección, está en cuidado intensivo, es un procedimiento, y nos dicen, y nosotros ya sabemos que hay que orar por eso. Decimos, Señor, tú ya sabes que ya está allá, ¿no es cierto? Te pedimos, por favor, queremos que tomes control sobre la infección, que los antibióticos funcionen, que los médicos sepan qué darle, o sea, podemos empezar a dar ideas de cómo queremos ver la respuesta de Dios.
Queremos ver sanidad, y entonces queremos ver la sanidad, pero él ya sabe que ya está hospitalizada. Él ya sabe que está en cuidados intensivos. ¿No es cierto? No es contarle una historia para que él se entere. No, él ya está enterado de todo. Simplemente, a veces yo pido que sea de alguna manera donde yo sepa que está la mano de él en forma especial trabajando en ese lugar. Para eso es la oración. Que yo pueda ver que verdaderamente él está al frente de esa situación y que espero que me sorprenda de una manera especial. A veces nos limitamos simplemente a que haga las cosas naturales. Y uno siempre tiene que pedir a ver cosas sobrenaturales de él. Que me recuerden que él está ahí presente. Y de pronto yo le decía, ay, que oremos por el celular de Betty que se rompió. Y nadie dijo nada, o ni nada. Pues, esté preocupado por el celular de Betty cuando la otra está tan enferma. Él dice que oremos por todo. Ella sabe que se rompió el celular a Betty. Él ya lo sabe, ¿no es cierto? Pero decimos, ojalá que nos llegue ay, mire, mi esposito me compró de cumpleaños, porque está de cumpleaños, un celular. Él utiliza a los espositos para que le compren un celular. Pero uno dice, oiga, pueden ser necesidades que parecen sin sentido o sin importancia, pero Dios se fija en esas cosas también. Y uno dice, oren por todo, ¿sí? Él ya sabe que se le rompió el celular, él sabe que necesita un celular, pero cuando dice, oiga, sorpréndeme con un tremendo celular, ¿cierto? Ahí donde uno ve la mano de Dios. Pero uno dice, ay, pues ¿para qué oro por eso? ¿Sí? Ya va a ser la venta aquí el negociante. Ellos también utilizan los vendedores también para que... Pero también utiliza, de pronto aparece un dador alegre y dice, oiga, yo tengo un celular y se lo regalo, entonces ahí se manifiesta el Señor, ¿no es cierto? Pero el Señor dice, oren por todo y en toda circunstancia. ¿Me explico? No es bobada orar por un celular, o sea, son necesidades que ya todos tenemos, ¿no es cierto? Y dice que hay que orar por todo. Y aparte de eso, dice la gente, oiga, pero solamente es de pedir. No, la oración es para darle gracias por eso. O sea, uno dice, hay que darle gracias porque ya está en cuidados intensivos. Dice, pero ¿cómo sea bruto? ¿Cómo le va a dar? Pues que algún propósito tiene por eso. ¿Por qué ora por el que rompió el celular? Hay que darle gracias porque se rompió el celular. ¿Por qué? Yo no sé, pero el Señor dice que den gracias en todo tiempo y por todo. Ese es el tema de dentro de 8 días. Entonces la oración no solamente es pedir, sino agradecer. Y muchas veces uno le pregunta, ¿por qué pasó esto, sí, Padre? ¿Por qué permitiste eso? ¿Simplemente para que tenga un celular nuevo? ¿O porque estaba encariñado mucho con el celular? No sé, muéstrame de verdaderamente qué propósito tienes por esto. Porque uno ora y dice, pero ¿por qué a mí? ¿Y por qué no? O sea, eso es válido preguntarle al Señor, que nos revele cuál es el propósito de eso. ¿Me explico? Continuamos Mateo 6, le pongo así chiquita para que lo busquen en sus Biblias, para que dejen la pereza y se despierten. Mateo 6, 9, 15, allá adelantico. Viene las instrucciones del Padre nuestro que todos conocemos, pero que vale la pena recordar. Ustedes deben orar así. Y no era simplemente repetición de repetideras, porque Él lo explica en su palabra que no le agrada eso. Como a nosotros no nos agrada que nuestros hijos se aprendan unas oraciones o unas palabras y nos las repitan todos los días. Es un modelo de oración que el Señor nos muestra. Dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Fíjate que es un orden especial donde tenemos que tener claro quién es Él y dónde está. Él está en los cielos. ¿Sí? ¿Dice así la dice? Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Por qué? Porque es que las oraciones se hacen al Padre. Usted no está orando al Espíritu Santo, no le está orando al Hijo. Le está orando al Padre, y el Padre, el lugar de su presencia es allá en el cielo. Por eso la oración es muy clara. Dice, Padre nuestro que estás en el cielo. No dice en los cielos, porque también hay cielos. Dice en el cielo. En el máximo cielo. Ahí es el lugar del Padre. Y a ese es el que uno le ora. Dice, ahora sí, venga tu reino, quiero que se haga tu voluntad. Y es someterse a Él. Es decir, yo me rindo a ti porque quiero que se haga tu voluntad y no lo que a mí se me pega la gana. Santificado sea tu nombre. No vamos a descomponerlo ahorita, simplemente voy a agarrar partes gruesas no vamos a entrar en detalle cada cosa, porque no es el tema de hoy. Hoy el tema, no vamos a hablar de orar sin cesar,
Entonces, si estás en el cielo, santificado es su nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pero esto simplemente es ubicarse y humillarse ante Él. Y ahí se empieza, después de eso, a pedir. Danos hoy el pan nuestro cotidiano de cada día. Perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Grave punto de eso, ¿no es cierto? Porque nosotros somos los que le damos el nivel de perdón que queremos cuando le decimos que nos perdone tal como nosotros perdonamos a los demás. Y ahí estamos graves. ¿Sí? Entonces, empieza una parte de confesión también ahí y una ayuda. Y después le dije, no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdona a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Yo no sé por qué en la oración nadie meta ese último punto. Pero es una aclaración tan importante que está ahí clara. Todos pedimos perdón, pero el Señor nos dice, yo los perdono de acuerdo como ustedes perdonan a los demás. Y eso sí nadie lo recuerda y no nos interesa, sino simplemente nos quedamos ahí, que no nos deje caer en tentación y que nos libre del maligno. Entonces hay una parte fundamental de la oración a través de toda la historia de la Biblia, que es la adoración. La oración es para adorar. Y es fundamental que lo tengamos claro. A Dios le encanta que lo adoremos. A mí me encanta que mis hijos hablen bien de mí, que tengan buen concepto de mí, me encanta. Las niñas, yo digo que son especialistas en enseñarle eso. Yo creo que entre todos los hermanos, cuando necesitan algo como grupo, mandan a la niña para que adule a su papá, ¿cierto? Papito lindo, tan hermoso que te ve. Ellas por naturaleza son así, besito por un lado, besito por el otro, y el papá dice, ¿qué quieres? ¿Cierto? Ahí lo derrite. Uno tiene que aprender mucho eso de las mujeres. Ellas son especialistas en eso. El hombre es muy seco y no sabe decir a veces las cosas, no sabemos decir a veces las cosas. Pero la mujer es adoradora en ese sentido. O sea, levanta al papá de una manera que lo manipula como quiera. Los que tienen hijas saben de qué estoy hablando, ¿cierto? Yo no tengo eso, pero entonces para mí es más normal, papá, necesito tal cosa. A mí hasta ahí llegan, ¿sí? Eso, cuando uno tiene hijos hombres son así. Pues las mujeres son especialistas en eso. Y vamos a ver a través de la Biblia la cantidad de mujeres oradoras que hay. Son las que uno ve los testimonios de oración, Dios utiliza mujeres. ¿Sí? Bueno, uno ve la cantidad de testimonios de mujeres adoradoras en... ¿Y por qué hablo de la adoración tan especial en este tema de la oración? Entonces hay un lugar donde van a parar todas las oraciones nuestras. ¿Sabían eso? Están guardadas. Dios no las echa en saco roto. Miremos el Apocalipsis 8, 3, 4. Estamos en el escenario del cielo y estamos viendo lo que Dios le permitió ver a Juan, y nos describe una escena en el cielo donde dice, se acercó otro ángel y se puso de pie frente al altar. Tenía un incensario de oro y se le entregó mucho incienso para ofrecerlo. ¿Junto con qué? Con las oraciones de todo el pueblo de Dios. Sobre el altar de oro que está delante del trono, y junto con esas oraciones subió el humo del incienso desde la mano del ángel hasta la presencia de Dios. Ahí estaban las oraciones, dice, ¿quiénes? De todo el pueblo. Estaban en un lugar que representaba eso. Esto los judíos lo entienden muy claro. Desde el Éxodo, ahorita vamos a mirar eso, hablan del incienso. Nosotros ni siquiera sabemos qué es el incienso. Pero era algo fundamental para poder entrar a la presencia de Dios. Como le decía, la oración es una forma de llegar ¿a qué? A hablar con Dios. Y para hablar con Dios tenemos que estar frente a Él en su presencia. Y como les decía, Dios estableció para su pueblo un protocolo. Desde el momento que entraban al tabernáculo, desde el primer cuarto había que hacer una cantidad de pasos, de lavarse las manos, de limpiarse, de hacer ciertas cosas, pero algo fundamental era el incienso. Ese era el gran secreto para el pueblo. ¿Por qué? Porque solamente estableció a una familia para que lo hiciera. Se puede decir, solamente ellos tienen la fórmula secreta.
Nadie más podía conocer eso. De hecho, hasta la fecha no se sabe exactamente todos los ingredientes del incienso. 11 en total. Apenas mencionó unos y el resto solamente lo dio en secreto a esta gente. Y es un olor fragante, especial, refrescante, que hacían cuando se quemaba este incienso. Lo tenían que poner en una vasija de plata con una bandeja de plata. Solamente eso podía contener ese incienso. ¿Y una bandeja para qué? Para que no se cayera nada de ese incienso a la tierra. Y eso representa que las palabras de Dios no deben caer a la tierra, sino que todas vayan ante su presencia. Usted puede orar muchas veces y siente que como que se fueron para abajo, en vez de para arriba. ¿Sí? Y eso ellos lo tenían claro, era que ese incienso de esa oración no cayera a la tierra, sino que fuera directamente a ponerse en el altar de oro, que es lo mismo que está hablando aquí en el cielo. O sea, lo que estamos viendo, lo que Dios describe en el cielo es una representación de lo que hizo, o más bien, el tabernáculo que hizo era una representación del escenario que iba a haber en el cielo. Es el mismo modelo. Y ahí en ese incensario, donde quemaban eso y salía ese olor que atravesaba la cortina, que era lo que limitaba la presencia de Dios con el sumo sacerdote. Antes de entrar tenía que llegar, todo ese humo tenía que pasar y llegar ese olor especial a la presencia de Dios que estaba en el lugar santísimo. No había otra forma, o sea, antes de que entrara era el olor, el humo se metía allá y es la misma forma que uno tiene que hacer con él. Tiene que hablar y adorarlo antes de estar en su presencia. Les voy a recordar Éxodo 30, 34, 38. Hablar un poco del incienso. El Señor le dijo a Moisés: toma una misma cantidad de resina de ámbar, galvano e incienso puro, y mezcla todo esto para hacer un incienso aromático como lo hacen los fabricantes de perfumes. Agrégale sal a la mezcla para que sea un incienso puro y sagrado. La sal es un purificador, un astringente básicamente. Muele parte de la mezcla hasta hacerla polvo y colócala en la tienda de reunión frente al arco del pacto, donde yo me reuniré contigo. Este incienso será para ustedes algo muy sagrado, y no deberá hacerse ningún otro incienso con la misma fórmula, pues le pertenece al Señor. Ustedes deberán considerarlo como algo sagrado. Quien haga otro incienso parecido para disfrutar de su fragancia será eliminado del pueblo. O sea, fíjense lo delicado que era esto. Si alguien se ponía a imitar un olor similar, Dios lo eliminaba. Así de claro era. Entonces, eso era básicamente la adoración que hacía el pueblo. Y ahí iban las oraciones de todo el pueblo, porque todo el pueblo, cuando el sacerdote iba a hacer esto, estaba orando para que todo lo hiciera bien, conforme a lo que Dios había reglamentado. Entonces, por eso el incienso iba en el incensario de plata, que lo ponía como ofrenda en el altar del Señor, y esto llegaba a las narices del Señor, de Dios Padre. ¿Sí? Y eso es lo que uno tiene que hacer en la oración, es eso. Eso ejemplifica eso. Por eso los judíos nos llevan mucha ventaja en saber cómo orar. Ellos lo hacen, se llenan de alabanzas al Señor, le dicen todas las bellezas, le dicen todos los nombres, todo lo que Él es, porque lo conocen. Y a Él le agrada eso. Dice que todas esas oraciones van a estar ahí, enfrente de su altar, y lo que le llega a Él. Entonces, fundamental. Repite los 3 puntos para la oración, por favor. Primero la oración. Ahorita vamos a englobar la oración, la petición. Confesión, adoración y petición. Entonces, antes de la... Y qué bueno que me hace la aclaración, porque pronto me salté el orden en la confesión, o pasé por alto la confesión, más bien antes de entrar a la adoración. Como le digo, uno antes de cualquier cosa, antes de que el sacerdote pueda entrar al primer parte del tabernáculo, como digo, era lavarse, era purificarse. Y eso es lo que uno hace en la confesión. Uno tiene que primero ser sincero con Dios. ¿Sí? Y uno dice, ustedes ven, digamos, los Salmos 142, 143, 144, donde son oraciones especiales del rey David. ¿Qué es lo que primero él decía? Y era un hombre que pecaba, que cometía muchos errores, pero que él básicamente se desnudaba ante el Señor cada vez que iba a hablar con él. Le decía: mire, yo soy el peor pecador, yo soy una porquería, yo
la embarré, o sea, eso es confesarse, eso es purificarse y decirse, de aquí saco toda esta inmundicia, pero primero reconozco que soy. Y al Señor le encanta eso y no que venga como dice, como los hipócritas, ay, yo tan bueno que soy, no sé qué, yo me merezco. Eso es lo que habitualmente decimos, o sea, yo, pero echándonos alabanza a nosotros. O sea, el Señor siempre nos queda como debiendo a nosotros después de esas oraciones. Pero David, ¿qué decía? No, yo soy mala persona, yo la embarré, yo estoy aquí ante ti, o sea, tú eres el Dios soberano, ¿sí? Y era un hombre conforme al corazón de él. Él reconocía y confesaba y se purificaba antes de... Y después sí empezaba a adorarlo. Y después sí venían las peticiones. Ese es el orden que uno tiene que tener claro. Entonces uno dice desde que se levanta, si en algo ya te ofendí por levantarme tarde o por lo que sea, o por lo que soñé o por lo que acabo de pensar, uno debe tener esas cuentas claras con Dios y hablar francamente con Él. A Él no se puede engañar. Él lo sabe todo, entonces uno va de problema. O sea, confiésese, que eso a ustedes es que les sirve, reconocer sus cosas. Entonces uno empieza a adorarlo, primero la confesión, después la adoración, y después empieza a pedir. Y ahora sí vamos a hablar sobre la petición. El Señor nos habla muy claro también, Mateo 7, 7, 8, y eso es algo que nos debe hacer reflexionar mucho. Mateo 7, del 7 al 8 dice, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y el que llame, al que llama se le abre. Cuando yo oigo esa palabra, digo, ¿y por qué a mí no me abres? ¿Por qué no me escuchas? ¿Cierto? ¿Por qué no me contestas las oraciones? ¿Cuántas veces ustedes han orado y que diga el Señor se hizo el loco? O algo pasó en la comunicación porque no hablé claro, o se cortó la comunicación, se cayó la señal, como dicen. Aquí no hay señal, ¿no le ha pasado eso? Y el Señor no contestó nada. Y uno piensa que el Señor no escuchó. Eso es lo que uno dice, el Señor no me escuchó. ¿Será eso o simplemente quedó callado? Porque uno puede contestar con el silencio. Y el Señor muchas veces contesta con el silencio. Otra vez le dice a uno no, de entrada, y uno dice no, pero es que eso no es lo que yo espero que me contestes. O sea, eso no me gusta esa respuesta. Y ahí es donde empiezan los problemas. Pero muchas veces no le contesta a uno y dice, con mis hijos me pasa, a veces me piden cosas y yo me quedo callado. Estoy pensando, estoy meditando, todavía no es el momento. Puedo estar diciendo muchas cosas con el silencio. Y a él le toca simplemente alejarse y quedarse esperando a ver a que yo le diga. Así es uno con los hijos a veces, porque en el caso de él sí sabe la respuesta, pero a veces no es el momento para decirle. Uno como padre terrenal muchas veces no sabe la respuesta. Y uno le dice, espérate, consulto primero, ¿no? O déjame pensarlo. Él no necesita pensarlo, pero utiliza la misma estrategia para darnos tiempo, más bien que nosotros encontremos la respuesta a veces. Pero Él lo dice, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Y es una promesa de Dios, y si Dios lo dice, Él lo cumple. Pero llegará un día en que no vamos a preguntar nada, dice Juan 16, 23, 24. Dice, en aquel día ya no me preguntarán nada, ciertamente les aseguro que mi Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Dice, oiga, qué rico. Qué rico llegar al momento que uno ya no necesita pedirle nada. ¿Ustedes no sueñan con eso? Dice, aseguro que mi Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Hasta que ahora hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa, dice. Uno dice, ya no necesito estarle preguntando cosas, porque de las cosas simplemente ya tengo la certeza de que Él que está escuchando todo, ¿sí? De que Él ya sabe lo que yo necesito. Entonces solamente es recordarle cosas. ¿A Dios le gusta que le recuerden las cosas? Sí. ¿Se han visto esa la palabra? Que dice, mi pueblo oró y yo me recordé tal cosa. Y uno dice, ¿será que a Dios se le olvida? ¿No? O sea, pero a Él le gusta que uno le esté recordando las promesas. ¿Me explico? Sí, así lo dice la palabra. Dice, me recordaron tal cosa del pueblo. No era que a Él se le hubiera olvidado, no se le olvidan las cosas. Pero sí la gente se recordó a sí mismo.
Entonces a uno se le olvidan las promesas y de pronto la gente volvía a la ley y veía y decía, ay, el Señor había dicho tal cosa. Entonces, Señor, le recuerdo que tal cosa. Para eso son las promesas. Cuando uno conoce lo que está en la palabra, le puede recordar a él. Él dice, ah, qué bueno, porque ahora estás presente. Ahora eres consciente que si te llega, no es por casualidad, sino porque ya me lo pediste y yo te lo voy a dar. Ahora le pasa con los hijos. Dicen, Navidad te voy a regalar el PlayStation. Pasó todo el año. Y empieza de diciembre, papá, acuérdese que te dijo. Entonces uno dice, ah, sí está interesado en eso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque uno a veces uno como padre, uno encamina a los hijos a que pidan lo que verdaderamente necesitan. Y somos así los papás con los hijos. Yo veo los testimonios por ahí de algunos pastores que empezaron a decirle al hijo, mira esa bicicleta azul, es bonita esa bicicleta azul. Y empiezan a trabajar al principio de año de eso, para que al final, él ya tiene planeado darle la bicicleta azul y es lo que necesita, y sabe que la que necesita el hijo, ¿no es cierto? Y uno empieza a trabajar los hijos. Y después dice, oiga, sí, papá, me gusta la bicicleta azul. O sea, es un trabajo que uno puede estar haciendo con los hijos. Y al final dice, ay, la bicicleta azul, sorpresa, ¿no es cierto? Así uno ya estaba pagando por cuotas durante todo el año, pero entonces uno dice, y el chino ya está, ay, la bicicleta azul que anhelaba, ¿no es cierto? Así trabaja Dios con uno, empieza a ponerle cosas en el corazón a uno, empieza a ponérselos, y cuando uno lo recuerda, lo que Él mismo lo ha puesto en nuestro corazón, ya uno queda feliz, y Él ya hizo su propósito de darnos lo que Él necesitaba. Entonces, dice, simplemente, ya no llegará al punto que no necesitan preguntar nada, simplemente saben que pueden pedir. ¿Y qué? ¿Para qué? Para que su alegría sea completa. Yo les hablaba hace 8 días de lo mismo. Uno debe estar gozoso, pero cuando uno sabe que es la voluntad de Dios, que está haciendo lo que Dios hace, que está recibiendo lo que Él quiere, el gozo es pleno, ¿no es cierto? Pero miren lo que pasa, y lo que ha pasado por generaciones. Miremos Daniel 9:13. Hay muchos pasajes de esto en la palabra del Señor, pero quiero recordárselos. Dice, el Señor y Dios, todo ese desastre que ha venido sobre nosotros, tal y como está escrito en la ley de Moisés, y ni aún así hemos buscado tu favor. No nos hemos apartado de nuestros pecados, ni hemos procurado entender tu verdad. Y este es un cuadro que se repite constantemente en la palabra de Dios. Él dice, si solamente encontrara uno que entendiera qué es lo que yo quiero y quiera hacer mi voluntad, yo evitaría desastres en ustedes. Es un modelo que el Señor siempre ha establecido. Dice, con que hubiera uno que tuviera claras las cosas y pidiera conforme a los propósitos de Dios, ¿cuántos desastres en la historia de la humanidad se hubieran evitado? ¿Sí o no? Y hoy está pasando lo mismo. O sea, ¿qué tanto de nosotros oramos de verdad todos los días y cuántos desastres podemos evitar en nuestro hogar, en nuestro alrededor, en nuestros familiares, si oráramos por ellos? Pero las cosas suceden precisamente porque no oramos. Porque Él prometió que si pedimos, Él responde, ¿cierto? Pero Daniel le decía, mire, nadie ha buscado tu favor. Y el desastre que tenemos, lo tengo claro que es por eso. Porque nadie lo ha hecho. Y tú permitiste simplemente para llamarnos la atención y que nos acordáramos de ti. Y nos llegáramos al punto de llegar a profundo y poder llegar aquí ante ti, arrodillarnos y decirle, nosotros cometimos el error. Tú los querías bendecir y nosotros no lo dejamos, porque nadie lo pidió. Y eso hay muchos pasajes y uno puede encontrar en la Biblia de que no encontraba al Señor uno solo que pidiera en forma adecuada. Y Daniel, mire, todo el pueblo fue esclavizado, lo llevaron a Babilonia, les tocó, y la gente no se postraba ante Dios. Todas las partes dicen, si mi pueblo se arrodillara y se postrara y pidiera, yo estaría aquí esperando para llenarlos de bendiciones. Ese es el modelo de Dios. Y Él siempre dice, no hay uno que pida. Porque todo el mundo quiere hacerlo a su manera. Como decía, el modelo del ser humano ha sido un desastre. Todo lo que todo el mundo repite porque cree que está bien hecho, termina en desastre. Por no hacer las cosas como Dios dice que se hagan. Y Daniel lo pone clarito, dice, mire, nadie ha buscado tu favor, ni aún así hemos buscado tu favor. Con todo lo que nos ha pasado.
Y quiero darles la parábola de la viuda insistente que todo el mundo conoce, creo que la mayoría han oído. Lucas 18, 1 al 8. Dice, Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles, ¿para qué? Que debían orar siempre, sin desanimarse. Dios utilizó las parábolas que eran historias de la vida común para que entendieran las grandes cosas profundas y misteriosas que hay en su voluntad. Y les decía, mire, voy a contar una historia para que ustedes oren siempre sin desanimarse. Y les dijo, había un cierto pueblo, un juez que no tenía temor de Dios, ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle, hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó, aunque no temo a Dios, ni tengo consideración de nadie, así como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Continuó el Señor, tenga en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Cuando hace la pregunta el Señor, dice, mire, tiene tanta lógica, o sea, de que Dios esté presto a ayudarnos cuando somos sus hijos, que Él quiere darnos lo mejor, dice un Dios de amor y quiere darle lo mejor a sus hijos. ¿Por qué no recibimos las cosas? ¿Por qué no insistimos? Cuando Él también dijo que iba a cubrir las viudas, y uno utiliza una viuda que ya debería estar recibiendo todas las bendiciones de Dios porque Él lo prometió, en especial a las viudas y a los huérfanos. Es una cosa donde el Señor tiene sus ojos puestos en ellas. Y dice, mire, la viuda está sin recibir una cosa y Él está pidiendo a una cosa ante un juez terrenal que no tiene temor de Dios ni cree en Dios. Y funciona la insistencia. ¿Cómo más a sus hijos que tanto los ama y que tiene tantas promesas? ¿Y por qué no reciben las bendiciones de Dios? ¿Por qué no insistimos? ¿Por qué no pedimos? Permanentemente. Y al final dice, ¿será que cuando venga el Hijo del Hombre, cuando venga el Señor por otra vez, encontrará fe en la tierra? ¿Por qué no va a encontrar fe en la tierra? Porque la gente ha perdido su confianza en el Señor, ha perdido su dependencia de Dios, quiere hacerlo a su manera. Ese es el problema. Entonces le pedimos a cuanta cosa se nos pasa por alrededor. La gente le tiene fe a la piedra, le tiene fe al agua, que si llueve, o sea, tenemos fe en todo, menos en el Padre Celestial. Ese es el problema. Entonces, pues, ¿cómo nos va a responder las piedras? Para que tengamos el favor. Pero la gente cree en el cuarzo, cree en la piedra, de cualquier piedra, de cualquier forma, le tienen fe a eso. Pero a Dios, el creador de todas las cosas, la gente no le cree, y por eso no le pide. Por eso dice en 1 Juan 5, 14, 15. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Esa es la fe. Si usted conoce al Padre y tiene la confianza de acercarse a Él ya como hijo, dice, si usted pide conforme a su voluntad, porque esa es la otra, si uno va en contra de la voluntad de Él, pues va a decir, de malas, nanáis. Ahí no hay nada que hacer. Y a pesar de eso, les advierto algo, puede ser tanta la insistencia que termine dándosela si no sea la voluntad de Él. Hasta ese grado llega la influencia que nosotros tenemos en Él, porque lo ha demostrado a través de su palabra. La gente pide, 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 y le dice, mire, ya estoy harto, tómelo, y aguante las consecuencias. Así lo dijo con el rey. ¿Ustedes quieren rey? Mire, tomen el rey. Y sus hijos y ustedes van a pagar impuestos de aquí para las generaciones, y sus hijos van a ser esclavos y van a morir en las guerras. ¿Te lo dijo? ¿Sí o no? Porque la gente insistía. Y el otro decía, pero Señor, esa no es su voluntad. Sí, pero es que ya me tiene hasta acá, hasta la coronilla. O sea, tomen rey. Y ese es el modelo que tenemos hasta la fecha. No era la voluntad de Dios, y a pesar de eso aceptó. Pero dice, mire, si es la voluntad de Dios, ya pueden estar seguros que ya lo tienen.
sea, empiecen a dar gracias porque ya lo tienen. Usted pide algo y usted ore y una vez empieza a dar gracias porque ya lo recibió. Así no lo esté viendo. Pues usted tiene la certeza de que Dios ya le responde su oración. Eso es lo que dice la palabra, no lo digo yo. ¿Sí? Marcos 11:24. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. Esa es la fe. No esperen que a ver si él... No, es que ustedes si están conformes, ustedes ya saben cuál es la voluntad de Dios. No solamente buena, agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Acabamos de leerla cuando entramos aquí. No. Hoy la leímos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Estén gozosos. ¿Sí? Porque después, por eso la leí. No estoy hablando solamente de qué características tiene la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que estén gozosos, que oren sin cesar y que estén agradecidos. ¿Sí o no? Eso fue lo que leímos esta mañana. Porque esa es la voluntad de Dios, termina diciendo la palabra. Entonces usted esté gozoso. ¿Por qué? Porque el Señor ya sabe que él ya sabe lo que usted necesita. Entonces ya por eso nomás debe estar gozoso. Y que está disfrutando, esperando que usted le pida las cosas para él contestarle y darle eso. Mira, alguien oraba de cierta forma que decía: Señor, tú sabes que necesito tal cosa, dámelo. Pero si lo que tú me tienes planeado es mayor que eso, borra el pedido. ¿Sí? Y es bueno orar así, porque es que el Padre siempre nos quiere sorprender con algo mucho mejor que eso. La voluntad es mejor que la nuestra. Entonces uno dice: Señor, si tú me quieres dar algo mejor que lo que yo te he pedido, borra el pedido, o sea, hazte el loco con eso y sigue su propósito. Nosotros los colombianos, creo que los mexicanos también, pero los colombianos son muy dados a hablar de delito. Entonces dame un carrito, dame una casita, dame todo hito chiquito, ¿cierto? Y el Señor dice: ¿quiere un carrito? Pues yo le doy un Renault, ¿cierto? Un mini, no pues. Este fue mucho más. Nosotros somos muy dados a eso, y por eso la gente recibe lo que pide. Le digo, es cuando hablamos de temas de finanzas, la gente dice: yo tengo un Diosito, pues se queda con su Diosito. ¿Sí? Cuando uno dice: Señor, dame conforme a tus riquezas en gloria, como dice la palabra, ahí es cuando se ven las cosas grandes. Pero somos por cultura tenemos eso de pedir poquito, cosas chiquitas, y por eso somos chiquitos. ¿Ah? Entonces dice: miren, si ustedes creen, de verdad pidan y ya lo obtendrán. Y cerramos con Filipenses 4:4, que tiene que ver con el tema de dentro de 8 días. Dice: alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. Más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios. ¿Y qué? Bien, gracias, que es el tema dentro de 8 días vamos a hablar de la gratitud. Pero el Señor le dice: mire, ustedes no se preocupen por nada, no se inquieten por nada. ¿Por qué están sufriendo? ¿Porque no piden? ¿O porque no creen? Una de dos. Esa es la razón de las cosas. No hay justificación para estar estresado, porque tenemos un Dios que es el dueño de todo, el hacedor de todo, que Él está deseoso de darnos cosas. Entonces, o no creemos que es capaz de hacerlo, o simplemente no le pedimos que nos las den, o no sabemos pedir, ¿sí? Porque no lo adoramos, porque lo pedimos de mala gana. Entonces estamos todos tristes, aburridos, de mal genio, y vamos a pedirle a cosas y dice: no, aguantes, todavía no has aprendido la lección. A mí me adoras primero me das las gracias por lo que tienes, primero te arrepientes de lo malo que estás. El problema está en nosotros, no en Él. O sea, estás todavía sufriendo y eso va a ser una cadena para ti. Pongamos el ejemplo, como digo, del celular. La gente quiere un celular, último modelo, no lo sabe manejar ni nada, pero quiere el último modelo.
¿no es cierto? Y entonces, el día que se le pierde ese día va a sufrir y va a llorar. Así son los adolescentes, la mayoría se les pierde un celular, ¿no es cierto? Se le acabó la vida. Y muchos se suicidan por el celular, porque los van a regañar por temor. Entonces el Señor, nosotros hace exactamente igual. Dice, ¿para qué quieres eso? ¿Para glorificar mi nombre? ¿Para compartir a otros esa bendición? ¿Estás dispuesto que el día de mañana, si alguien te pide el celular, lo vas a dar? ¿O vas a estar encadenado a ese celular? ¿O te va a quitar el tiempo de adorarme? O empieza seguramente a hacerle una cantidad de preguntas a uno y uno le empieza a escuchar y uno, no, Señor, tranquilo. Yo sé manejar esas cosas. Y el Señor dice, no estás a tiempo todavía de tenerlo. ¿Sí? Eso lo hace uno con los hijos, imagínese Dios, ¿no? Entonces uno dice, está bien, todavía no es el tiempo tuyo, pues tengo que mejorar cosas, vuelvo y me evalúo, ¿cierto? Vuelvo y me evalúo, vuelvo y me examino a ver qué estoy fallando, porque todavía no es el momento. Y ya cuando uno se examina y se juzga, como le decía, eso es lo que quiere decir la palabra. Primero uno se juzga y dice, ya Señor, ahora sí creo que voy a hacer tu propósito, ya conozco tu voluntad, estoy en capacidad de hacerlo, quiero adorarte porque ya entendí, ya tú eres el Señor de todo. Y él, bueno, ya ahora sí estás listo, tómalo. Porque como hablábamos siempre, somos administradores de sus cosas, no somos los dueños. Entonces dice, eres dueño de todo, nos lo da y somos administradores, pero busca que seamos fieles, que lo hagamos para los propósitos de él. Pero dice, oren todo el tiempo, sin interrupciones. Es una actitud de vida, de estar usted conectado con el Señor. Es muy fácil con los celulares. Ahora volvamos a los celulares. Usted desde que se levanta temprano, si tiene señal su celular, si está conectado al Wi-Fi o a las redes, ¿no es cierto? Porque de nada sirve un celular si no está conectado a alguna parte. ¿Me explico? ¿Es cierto o no es cierto? O sea, usted tiene un celular último modelo, pero si no tienen servidor, no tienen vaina, de nada le sirve. Y así somos nosotros. Arrancamos en la mañana sin estar conectados. Entonces uno tiene que en la mañana levantarse y conectarse a la red celestial. Se gasta unos minutos más mientras ustedes buscan la red y se conectan, ¿no es cierto? Eso es lo que hacen en la mañana. Y en el transcurso del día ustedes están conectados y están recibiendo mensajes y mandando mensajes. Así funciona, ¿cierto? Si usted no se conectó en la mañana a la red, el resto del día le queda complicado estar conectado, si no puede mandar mensajes ni escuchar lo que el Señor quiere decirles. Pero está uno conectado todo el día. Entonces por eso el Señor dice, estén orando sin cesar, ininterrumpidamente, es lo que se está pidiendo. Está reportándose, esté consultándole, esté preguntándole. Es una actitud, no es meterse todos los días al baño, a su aposento, a su sitio cerrado para orar. Porque mucha gente se va al legalismo de eso y entonces no trabaja en las oficinas porque está orando. Pues estoy haciéndole caso a mi Dios. Entonces la pasan en el baño encerrados todo el día y sin trabajar. No, usted puede trabajar y puede orar. Entonces cualquier cosa que va a hacer, cualquier operación, cualquier venta, consúltele a Dios primero. Cualquier negocio que va a hacer, Señor, que esto sea para ti, que esto sea para glorificarte, quiero hacer tu voluntad. Eso lo puede hacer mentalmente y conscientemente, pero está poniendo todo en manos de Dios. ¿Voy a tomar este bus? ¿Sí está bien, Señor? Bueno, me subo tranquilo porque hasta en eso, o sea, cosas elementales, usted póngaselo en las manos de Dios. Y a veces uno dice, uy, ese bus no me paró. Gracias, Señor, porque no me paró. Seguramente va a pasar algo en ese bus, no sé, pero no quiso parar. Esa es la actitud de oración. Está dándole gracias a Dios por todo. Pero hay que salir temprano. Pero hay que salir temprano. Y si salió tarde también, pídale a Dios que me cuadre el bus, que me cuadre el tráfico, que me cuadre todo para llegar. O sea, todo, absolutamente todo es ponerse en las manos de Dios. Eso es orar sin cesar. ¿Me explico? Y no permitir que nada le quite el gozo, porque como digo, esto va pegado con las 8 días y eso nos evita perder el gozo. Cuando estamos en manos de Dios y conectados con Él, estamos felices. Y después vamos a dar gracias dentro de 8 días y aprender a agradecer por todo. Eso es lo que sigue. Entonces, si hacemos estas dos, hemos claro estas dos,
La otra es facilísima.